Hola, saludos a todos, bienvenidos a la carrera de médico especialista en tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires. Es para mí un orgullo y un placer que distinguidos profesionales vinculados a la universidad impartan sus clases en forma virtual y que nosotros podamos interactuar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Soy Roberto Quecliquian, profesor titular del Hospital de Clínicas José de San Martín, y les doy la bienvenida a un nuevo video que hemos producido para ustedes en el marco de la carrera de especialistas de tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buen día. Bueno, vamos a dar comienzo entonces al tema de la charla de hoy, que significa poliquistosis de ovario. Soy el doctor Sebastián Gogorza y vamos a hablar de este tema dentro de la carrera de especialista de tocoginecología. Vamos, como les decía entonces, el manejo de la paciente con poliquistosis de ovario. Como saben, el síndrome de ovario poliquístico es el desorden endocrino más común en las mujeres. Representa aproximadamente del 5 al 10% de las endocrinopatías, obviamente la más prevalente. Como sabemos, el síndrome es un espectro de desórdenes asociados fundamentalmente al aumento de andrógenos, tanto de origen ovárico fundamentalmente, pero también adrenal. Es la principal causa de anovulación e hirsutismo, y lo que es importante también se asocia con otras patologías como alteraciones metabólicas que pueden tener un compromiso sistémico. Como vemos aquí, a lo largo de los años ha habido distintos tipos de interpretaciones y del diagnóstico del síndrome, que como sabemos es un conjunto de signos y síntomas. Dentro de este tema, la primera determinación fue realizada por el NIH en el año 1990, en el cual definen al síndrome de ovario poliquístico como con dos hechos característicos que tenían que estar presentes ambos, que es el hiperandrogenismo, tanto digamos clínico como bioquímico, y los trastornos, la oligoanovulación, o sea que existirán trastornos en las características del ciclo. Tenían que estar presentes ambos conceptos. Con posterioridad del año 2003, vemos que se realiza un meeting que son los criterios de Rotterdam, entre la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, en el cual consideran, digamos, los dos conceptos anteriores, el hiperandrogenismo, tanto bioquímico como clínico, las alteraciones del ciclo, la oligoanovulación, pero incorporan el concepto de la morfología de poliquistosis de ovario, que es el ovario grande, endamero, con una cubierta, una albuginia muy gruesa, en el cual se pueden ver los microquistes por transparencia, que es esta característica del ovario grande, endamero. Esto es, digamos, ¿no es cierto?, ya la vieja descripción del ovario poliquístico, digamos, del síndrome de Stein-Leventhal, que evidentemente ustedes saben que anteriormente se hacía la resección cuneiforme del ovario, con esto se lograba disminuir la masa ovárica y en los meses siguientes se lograban ovulaciones. Pero obviamente esto tenía el inconveniente de que muchas de estas pacientes quedaban a posteriori con factor tubo peritoneal de esterilidad por la operación, y muchas veces al resecar una cuña importante de ovario, los pacientes a posteriori entraban en una insuficiencia ovárica. Por lo tanto, esto después se fue dejando de lado y hoy en día se hacen técnicas más modernas cuando se recurre a lo quirúrgico, que es el drilling ovárico, que es punzar esos pequeños microquistes por la laparoscopía, que después vamos a hacer una referencia al respecto. Bueno, en esta criterios de Rotterdam se agregaba este tercer concepto morfológico, pero podían ser dos de los tres, o sea que, digamos, podía darse, digamos, que también se diagnosticara un síndrome ovario poliquístico sin esta característica, o sin el hiperandrogenismo, o sin las alteraciones del ciclo. Con posterioridad, tenemos que la Sociedad de Andrógenos en el 2006 también dice que define
el hiperandrogenismo, tanto bioquímico como clínico, y la disfunción ovulatoria o la morfología, digamos, del ovario aumentado de tamaño, pero que tenían que estar los dos criterios. Para la sociedad de andrógenos, el tema central es precisamente, digamos, el tema del hiperandrogenismo, por lo tanto siempre va a estar presente. Con posterioridad, como vemos en el 2012, vuelve a haber un meeting entre la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en 2003, y de alguna manera, digamos, se vuelve al concepto de anterior, digamos, que habíamos tenido en el 2003, como decía recién, de los tres conceptos del hiperandrogenismo bioquímico o clínico, la alteración, la oligoovulación, la morfología, y dice que tienen que estar dos de los tres criterios, identificando estos 4 fenotipos, que es lo que vamos a analizar a continuación y que nos definen las distintas alternativas. Y aquí vemos entonces estos 4 fenotipos. En el primero, el fenotipo A, que es el que tiene las 3 variantes: hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria, trastornos menstruales y el ovario poliquístico. En la forma B, que excluye al ovario poliquístico, o sea que habla de la variante en las cuales están presentes tanto el hiperandrogenismo como la disfunción ovulatoria. Y dice que estas dos formas, la A y la B, son las más frecuentes, que llevan aproximadamente al 75% de los casos. El cuadro C, el fenotipo C, que lo que se excluye acá es la alteración, el trastorno menstrual, la oligoovulación. O sea que acá sería el ovario morfológicamente aumentado de tamaño y el hiperandrogenismo. Y el D, que es el más cuestionado de todos, que es el que excluye al hiperandrogenismo, que, como decíamos, la Sociedad de Andrógenos lo pone como tema central, o sea que acá podría ser comprendidos en el síndrome alteración ovulatoria y ovario poliquístico sin el hiperandrogenismo, que es el más cuestionado. Evidentemente, cuando hablamos de los tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico asociados a infertilidad, yo diría que hay 2 grandes grupos, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con estas pacientes cuando su finalidad o su deseo es, digamos, lograr un embarazo y están vinculados a trastornos de infertilidad? Y la otra variante es una paciente que no tiene deseo de maternidad en el momento y sus grandes problemas son realmente vinculados a temas que se asocian mucho con el síndrome, como es la obesidad, el hiperandrogenismo, realmente que son temas, la insulinoresistencia, y como sabemos por ahí están presentes en más del 60% de los casos. Focalizándonos entonces en el tema de la infertilidad, digamos que un tema es la obesidad, para lo cual debemos actuar modificando el estilo de vida, aconsejando a esta paciente que cambie este estilo, fundamentalmente haciendo hincapié en la dieta y en la actividad física, muchas veces logrando con una reducción de peso no significativa, sino de un 5%, que evidentemente estas pacientes logran nuevamente volver a ovular. Y evidentemente otro de los temas que también en este consenso que se realizó publicado en Fertility del 2008, como vemos, en casos extremos, esto es más para algunas características como pacientes americanas, que son generalmente de mayor obesidad, la posibilidad de usar fármacos al respecto, o lo que ellos utilizan mucho, que es la cirugía bariátrica, para realmente favorecer esta disminución de peso. La modificación del estilo de vida, como decíamos, un poco lo que estábamos aplicando recién, que la obesidad, digamos, se asocia entonces con trastornos reproductivos, pero también con ovulación, con abortos y complicaciones del embarazo, o sea que abarca todos los espectros. Una disminución de peso mejora la ovulación en el 5%, como habíamos dicho previamente. Este cambio de estilo de vida está en la primera línea de tratamiento de la paciente con poliquistosis y obesidad y debe preceder a los tratamientos de inducción de ovulación, y se recomienda la precaución acerca de lograr la concepción durante la realización de dietas hipocalóricas, ingestas de fármacos o cirugía bariátricas. Hay que hacerlos alejados de estos periodos. Y acá está lo del 5% que ya habíamos hecho referencia previamente. En este esquema entonces, de este consenso de Rotterdam, podríamos decir que cuando está la búsqueda de embarazo, en primer término debe ser el consejo preconcepcional, evaluar el estado de salud,
En segunda instancia, modificación del estilo de vida, dieta y ejercicio. Luego, cuando vamos a la parte de medicamentos, el citrato de clomifeno estaría en primer término. En segundo término, el uso de gonadotrofinas y el drilling ovárico, que era lo que yo hacía referencia, que es la forma actual del tratamiento quirúrgico, pero en este caso no se reseca una cuña de ovario, sino que se hacen esas micropunciones sobre los quistes para de esta manera reducir la masa ovárica y se logra recomponer la ovulación por un lapso de tiempo, habitualmente 6 meses, y ahí se puede lograr el embarazo. Y en último lugar, la fertilización in vitro, porque esto nos permite en un cuadro que es difícil de estimular, como vamos a ver, porque son pacientes que si uno les da una dosis baja de medicamentos muchas veces no responde, y si aumentamos la dosis rápidamente nos vamos a la hiperrespuesta ovárica, lo cual es un cuadro difícil de manejar, pero con la fertilización asistida de alta complejidad nos permite regular este proceso y luego transferir si necesitamos de un embrión. En cuanto al uso de la metformina, solo lo ponían acá cuando hay intolerancia a los hidratos de carbono. Y en ese momento, en 2008, no había mucha todavía, conciencia sobre el uso de los inhibidores de la aromatasa, que hoy en día son uno de los tratamientos realmente muy importantes, y yo diría que están siendo uno de los tratamientos más significativos en cuanto al manejo de este síndrome. Como yo había hecho referencia, son pacientes difíciles de manejar en cuanto a la respuesta ovárica, pero lo que nosotros hacemos en alta complejidad, en fertilización asistida, cuando se usan antagonistas del gen RH para evitar el pico prematuro del LH, hacemos la descarga con agonistas del gen RH, como en este caso, por ejemplo, 1 miligramo de Lupron, dosis de 0,20 miligramos, y con esto evitamos el complejo síndrome de hiperrespuesta ovárica que es tan negativo para estos pacientes. Obviamente, cuando se hace esta descarga debe ser soportada la fase lútea con progesterona y estradiol 4 miligramos por día, que lo debemos mantener durante todo el proceso inicial del embarazo. También se pueden usar parches de estradiol, que es otra variante, como alternativas. La posibilidad de hacer intramuscular la progesterona, bueno, es una alternativa, pero es bastante molesto para los pacientes. Evidentemente, esta descarga, no con la gonadotrofina coriónica, HCG, que es lo clásico, sobre todo no hacerlo cuando los niveles de estradiol, como vemos, son mucho más altos, más de 4000, que es donde realmente cuando hay un pico tan alto de estradiol y uno hace la descarga con gonadotrofina coriónica, es donde el síndrome de la hiperestimulación ovárica puede estar más manifiesto. Entonces, acá las variantes, como decíamos, es hacer una descarga, puede ser dual, con el gen RH agonista, como habíamos dicho recién, y se le podría dosar una dosis baja de gonadotrofinas coriónicas de 1000 unidades. Esto podría ser una alternativa, sobre todo cuando dijimos los niveles de estradiol son realmente más de 4000, cuando son muy altos. Un tema muy interesante es usar esto en pacientes donantes de ovocitos que tienen muchas veces esta característica, porque evidentemente estas pacientes tienen una gran respuesta y están más propensas, digamos, a el cuadro de hiperrespuesta. Y también la posibilidad de usar cabergolina para evitar esta respuesta exagerada. Como decíamos, el síndrome de ovario poliquístico es un emergente, es un tema que lo podemos ver en las etapas iniciales de la vida de la mujer, digamos. También hoy se acepta que hay una predisposición genética, también se acepta de que realmente ya desde los primeros años, digamos, está presente siempre en la mujer, en la adolescencia. Hay que ser cuidadosos porque muchas veces hay una forma de episio-like, que no debemos confundir con el síndrome propiamente dicho, pero el tema es que además de los trastornos reproductivos, de los trastornos en la oligóovulación, que hacen dificultar un embarazo, el cuadro de obesidad, de acné, que suele acompañar a estas pacientes, a la larga puede llevar al síndrome metabólico, que como sabemos es uno de los grandes trastornos que va a predisponer en todos los cuadros cardiovasculares,
va a permitir muchas veces el hiperandrogenismo sostenido, hiperplasias endometriales, incluso con carcinomas de endometrio, la apnea del sueño, y realmente cuadros muy importantes cardiovasculares. Entonces, los test para insulinoresistencia en principio no son necesarios para el diagnóstico de poliquistosis de ovario. Las mujeres obesas con un body mass index mayor a 27 con poliquistosis de ovario, hay que investigar mucho el síndrome de ovario, el síndrome metabólico, y acá tenemos la circunferencia abdominal mayor de 80 centímetros, los triglicéridos mayor de 150, el HDL, ecoalminesterol menor a 50, la presión arterial mayor a 130-85 y la glucemia en ayunas de 110 a 126. Si está mayor está el problema, y el test de tolerancia a la glucemia luego de 2 horas, que tiene que estar en este rango, y si no es patológico. Esto entonces para analizar el síndrome metabólico. Evidentemente, en cuanto a este trabajo de Legro, que tiene ya unos años, pero fue muy interesante en cuanto a la utilización en pacientes que buscaban embarazo del citrato de clomifene comparado con la metformina en el cuadro de ovario poliquístico. Y lo que les quiero mostrar acá es realmente, fueron 209 casos con citrato de clomifene, 208 casos con metformina, y la combinación de ambos medicamentos en otros 209 casos. Y lo interesante a marcar, como vemos acá, es que realmente, digamos, según el trabajo inicial de Legro, fue un grupo especial de pacientes generalmente más obesas, pero tuvo mejor resultado con el citrato de clomifeno y en la forma combinada que con la metformina, como vemos en la tasa de nacido vivo. Pero también es cierto ver que el grueso de estas pacientes tenían, digamos, un body mass index mayor, digamos, más alto, lo cual hace que realmente por ahí no es extrapolable a todas las poblaciones. En cuanto al uso de la metformina, bueno, estaría reservado en aquellas pacientes que tienen insulinoresistencia, que no es en todas las pacientes, pero tienen su indicación. Bueno, otro tema muy interesante es en cuanto a la causa endocrina, cómo se relaciona esto con, digamos, con el aborto, que es uno de los grandes temas. Entonces, acá tenemos los criterios de Rotterdam, y decimos, por ejemplo, el tema de la insulinoresistencia, la obesidad cuando es mayor de 30, realmente nos crea un trastorno importante, y también la mayor posibilidad de presentar cuadros de insulina, incluso diabetes gestacional también, y diabetes de tipo 2, que es lo más característico en estos casos. Nosotros también hicimos algunos trabajos, nos guiamos en algunos trabajos de la literatura y luego hicimos alguna experiencia. Como vemos, las pacientes con síndrome ovario poliquístico tendrían una tasa, digamos, de aborto mayor que el de la población general, 40 versus 15%. Y acá vemos distintas guías que hacen referencia a este tema. En este consenso latinoamericano que se hizo sobre poliquistosis de ovario, que fue realmente muy interesante en el 2010, hacíamos con una experiencia también acá, digamos, propia nuestra, sobre el uso de la metformina, que es efectiva y que no es teratogénica, su uso en la paciente con aborto recurrente. Evidentemente esto también marcó un tema importante que luego se fue familiarizando, utilizando en forma más frecuente. Y uno de los autores que más trabajó al respecto es Glueck, en este caso, y la doctora Jakubowicz, que trabajaron mucho en este tema. Por ejemplo, dice que la metformina y la dieta previa a el embarazo en pacientes con poliquistosis de ovario reduce la tasa de aborto y da un mejor resultado obstétrico. Evidentemente acá esto lo trabajaron en 36 pacientes con abortos recurrentes y cómo bajaron en forma significativa la tasa de abortos. Esto nos llevó también a trabajar en nuestro grupo con la doctora Moses ya en el año 2006, en una experiencia en pacientes con poliquistosis de ovario tratadas con metformina hasta la semana 34.
en pacientes que habían tenido antecedentes de abortos recurrentes, tenían edades entre 32 y 41 años y recibieron metformina hasta la semana 34 de gestación. Todas con prueba de tolerancia oral a la glucosa normal preconcepcional. Se había estudiado el PAI en 4 de estas pacientes por un estudio biomolecular. La dosis de metformina previa a la gestación había sido de 1.500 a 2.250 miligramos por día. Durante el embarazo se realizó el índice glucemia-insulina utilizando el criterio OMA. Con OMA normal se mantuvieron la dosis de metformina y si el OMA era normal se disminuía la dosis a 500 miligramos día. Todas también continuaron con dieta y ejercicio, más la medicación. Y ninguna presentó diabetes gestacional, lo cual nos significó un tema realmente importante. Con posterioridad hicimos otro trabajo, que la utilidad de la metformina durante el embarazo en pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, y acá se hizo en mujeres en edad fértil con el diagnóstico del síndrome por el consenso de Rotterdam, que ya habíamos hecho mención en el 2003. El objetivo principal fue comparar 2 regímenes del uso de metformina durante el embarazo en pacientes infértiles por síndrome de ovario poliquístico para valorar la tasa de complicaciones obstétricas y neonatales. Y el objetivo secundario era evaluar la tasa de aborto del primer trimestre de embarazo, las complicaciones perinatales y el peso de los recién nacidos según edad gestacional. Como vemos aquí, tenemos 2 grupos, el grupo A, que eran 27 pacientes, que fueron las que hicieron metformina hasta la semana número 12, y el grupo B, que fueron 23 pacientes que hicieron metformina hasta las 34 semanas de embarazo. Evidentemente todos no hubo diferencias significativas, salvo en la edad, que el grupo B, que es el grupo que siguió hasta las 34 semanas, tenía una ligera diferencia en cuanto a la edad, siendo mayor en este grupo de pacientes. En ambos grupos evaluamos la glucemia en ayunas, el OMA en el primer trimestre, se hizo una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa entre las semanas 24 y 28 de edad gestacional. Si era negativa, se repitió entre las semanas 31 y 33 y se consideró que la prueba positiva si la glucemia en ayunas era mayor de 105 y a los 120 minutos con la sobrecarga mayor de 140. Las pacientes que se diagnosticaron como diabetes gestacional suspendieron la metformina y pasaron al control en la sección de diabetes. Y como vemos acá, entonces, tanto los 2 grupos, los resultados durante el desarrollo del embarazo, según el desarrollo del mismo, vemos como la prueba de tolerancia a la glucosa fue positiva en 10 pacientes y negativa en 40, y la única diferencia que tenemos, el resto fueron normales, pero una ligera mayor edad en la tasa de tolerancia oral a la glucosa en cuanto al desarrollo de diabetes gestacional, como dice al principio, en las pacientes tuvieron una ligera mayor edad en el grupo que presentó la prueba positiva. Concluíamos entonces que no había una diferencia entre ambos grupos en complicaciones obstétricas y neonatales. La mayor edad, que habíamos hecho mención, parece asociarse a una mayor prevalencia de diabetes gestacional. Hubo un 20% de diabetes gestacional durante el embarazo y la tasa de aborto en el primer trimestre fue solo del 7,4%. Decíamos que es necesario el manejo multidisciplinario de estas pacientes, optimizando el peso y el estado metabólico previo al embarazo. Concluyendo entonces, ambos trabajos han mostrado los efectos del tratamiento endocrino en el aborto recurrente, y que incluyen en también un trabajo dentro de las recomendaciones del uso de medicamentos en este tema, está la metformina en este trabajo publicado en Clínica Obstétrica y Ginecología del 2016. Ahora vamos a referirnos al otro aspecto, que es aquel grupo de pacientes con poliquistosis de ovario donde no buscan embarazo, y realmente el tema central es el hirsutismo y el tratamiento del mismo. Bueno,
Uno de los temas es el tratamiento local, que muchas veces se trabaja en forma interdisciplinaria, incluso con dermatología. Los inhibidores de la producción de andrógenos, tanto ováricos como los anticonceptivos, que aquí tienen un rol realmente muy importante, y cuando existe alguna producción exagerada adrenal, la posibilidad de utilizar prednisona en 2,5 miligramos por día o dexametasona 0,25 miligramos por día. También antagonistas del receptor androgénico e inhibidores de la 5-alfa reductasa, y también el tratamiento de la insulina resistencia en estos pacientes puntuales. En cuanto al tratamiento, entonces, aquí tenemos un esquema. Por ejemplo, la ciprofloxacina en dosis de 2 a 200 miligramos por día vía oral, tiene el efecto inhibe la unión al receptor de la dihidrotestosterona. Otra variante es la espironolactona, que se puede utilizar en dosis de 25 a 200 miligramos por día por vía oral, y esto, digamos, tiene un efecto similar, disminuyendo la biosíntesis de testosterona. La drospirenona en dosis de 3 miligramos, que tiene el mismo efecto y es una de las bien recomendadas. La flutamina en 250 miligramos por día por vía oral, o el finasteride 1 a 5 miligramos por vía oral e inhibe la 5-alfa reductasa. En cuanto a las alteraciones menstruales, con los anticonceptivos antiandrogénicos, como dijimos, el acetato de ciprofloxacina, el acetato de ciprofloxacina más metformina, el dinogest, la drospirenona, que realmente serían drogas anticonceptivos muy indicados en estas pacientes, sobre todo por su efecto antiandrogénico. Muchas gracias por su atención. Creo que con esto damos un tema tanto en los dos aspectos fundamentales y cómo manejar las pacientes con el síndrome ovario poliquístico, y siempre teniendo en cuenta la prevención. Son pacientes que hay que acompañarlas durante toda la vida y sobre todo evitar las consecuencias nefastas o dañinas del mismo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este video y les estaremos dando instrucciones a través de las páginas web y direcciones que ustedes pueden observar en pantalla.